Las muñecas de la joven apache estaban atadas a un poste astillado. Su respiración era superficial mientras los coyotes gruñendo se acercaban en círculos. Justo cuando sus fuerzas flaqueaban, un vaquero solitario disparó un tiro que partió el aire nocturno. La liberó cortando las ataduras, levantó su cuerpo tembloroso hasta la montura y susurró palabras que silenciaron incluso los aullidos a su alrededor. «Ahora dormirás conmigo». Pero lo que se escondía detrás de esa promesa, misericordia, deseo o peligro, era algo que nadie podía saber aún. El crepúsculo del desierto ardía de naranja contra el horizonte, proyectando largas sombras sobre la maleza seca y las rocas dentadas. El aire era cortante, cargado con el olor a polvo y sangre. En una cresta estrecha sobre el valle, Samuel Hart tiró de las riendas de su caballo cansado, con las orejas atentas a los gritos lejanos que subían desde abajo. Llevaba días siguiendo rumores de asaltantes, pero nada lo preparó para la escena que lo aguardaba en el barranco. Atada a un poste curtido por el clima, una joven apache se arrodillaba en la tierra, el vestido desgarrado, el cabello oscuro azotado por el viento. A su alrededor, un semicírculo de coyotes merodeaba, atraído por la debilidad de sus movimientos. Sus ojos brillaban de hambre mientras se cerraban sobre ella. Alzó el mentón con desafío, negándose a gritar, incluso cuando su cuerpo temblaba. La mano de Samuel se cerró con fuerza alrededor del rifle. Ya había visto crueldad antes, hombres que dejaban a mujeres como cebo para los carroñeros de las llanuras. Pero esto era peor. Una humillación deliberada, una muerte pensada para ser lenta y pública. Apretó la mandíbula. Disparó una vez, y el estruendo resonó por el cañón. El coyote que iba al frente cayó, y el resto se dispersó entre la maleza con chillidos sobresaltados. La muchacha jadeó, pero no gritó. Samuel espoleó a su caballo cuesta abajo por la pendiente rocosa, el polvo estallando bajo los cascos. Desmontó en un solo movimiento, el cuchillo relampagueando mientras cortaba la cuerda que se clavaba en sus muñecas. Ella se desplomó hacia adelante, demasiado débil para mantenerse en pie, su respiración entrecortada contra el pecho de él. «Ahora estás a salvo», murmuró, aunque su voz sonó áspera, casi insegura. Ella inclinó la cabeza hacia él, los ojos muy abiertos, con un destello de incredulidad y desconfianza en el fondo. Detrás de ellos, los coyotes se reagruparon, volviendo a rodear, sus aullidos elevándose como una advertencia. Samuel levantó a la muchacha hasta la montura, montó detrás de ella y orientó el caballo hacia el desierto abierto. Mientras cabalgaban, se inclinó hacia ella, las palabras bajas junto a su oído. «Ahora dormirás conmigo». La frase quedó suspendida entre ambos, ni tierna ni cruel, pero cargada de significado. Era una promesa de protección o el comienzo de un vínculo que ella aún no podía rechazar. El silencio de la muchacha tenía su propio peso, y Samuel supo que aquella noche los había unido de formas que ninguno había elegido. Samuel apretó las riendas mientras el caballo galopaba por las llanuras áridas, el polvo levantándose en nubes espesas que le ardían en los ojos. La joven iba rígida delante de él, las manos aún en carne viva y temblorosas por las cuerdas, pero no se apoyaba en él para mantener el equilibrio. Mantenía la espalda recta, como si se negara incluso entonces a ceder una parte de sí misma. «Agárrate», murmuró, cambiando las riendas a una mano y sujetándola con la otra. Ella no respondió. Él podía sentir el calor de su piel bajo el vestido de piel desgarrado. Pero no había confianza en su postura, solo resistencia, silenciosa e inquebrantable. El sol ya se había ocultado, y el desierto se enfriaba rápido. Samuel sabía que no podían seguir mucho más. Las fuerzas de la muchacha estaban casi agotadas, y su caballo cojeaba levemente tras el duro descenso. Divisó un grupo de mezquites cerca de un arroyo seco y guió al animal hacia la cobertura. Desmontaron en silencio. Samuel la bajó con cuidado, pero sus rodillas cedieron y cayó a la tierra. Se sostuvo con una mano, la otra apretando el costado donde la cuerda había cortado profundo. Samuel se agachó junto a ella y sacó una pequeña cantimplora del cinturón. «Bebe», dijo, ofreciéndosela.
Ella dudó, los ojos fijos en él con recelo. Luego, lentamente, la tomó, sus labios rozando el borde. Bebió solo un poco antes de devolvérsela. Necesitas más que eso, insistió. Su voz salió baja, áspera por la sed pero firme. Tomo solo lo que debo. Las palabras lo sorprendieron. La mayoría, en su lugar, habría vaciado la cantimplora. Pero ella hablaba con la disciplina de alguien a quien le habían enseñado a resistir, a racionar cada aliento, cada gota. Samuel estudió su rostro, quemado por el sol, cubierto de polvo, pero fuerte. ¿Cómo te llamas?, preguntó. No respondió de inmediato. El viento silbaba entre las ramas de los mezquites, y a lo lejos, los coyotes volvieron a aullar. Ayoka, dijo al fin. Él asintió. Soy Samuel Hart. Me dicen Sam. La mirada de Ayoka se deslizó hacia el horizonte, donde las sombras se alargaban y la última luz se desangraba del cielo. Parecía sopesar su nombre, decidir si valía la pena recordarlo. Samuel se ocupó de reunir yesca. Sus manos se movían solas, gestos grabados por años de noches solitarias en el camino. Hizo saltar una chispa, avivó la llama hasta que creció en una hoguera modesta. El calor rechazó el frío del desierto, parpadeando sobre el rostro de Ayoka mientras ella se sentaba con los brazos apretados alrededor de las rodillas. Samuel arrancó una tira de tela de su alforja y extendió la mano hacia sus muñecas. Ella se estremeció y se apartó. Solo quiero limpiar las heridas, dijo. Su voz se suavizó, casi disculpándose. Te quedarán cicatrices feas si no lo haces. Ayoka lo miró un momento y luego, despacio, extendió las manos. Las quemaduras de la cuerda estaban enrojecidas y en carne viva, la piel rota en algunos puntos. Samuel las limpió con cuidado, procurando no presionar demasiado. Ella hizo una mueca una vez, pero no emitió sonido. Tienes agallas, murmuró. La mayoría estaría gritando. Sus labios se apretaron en una línea. Gritar alimenta a los lobos. La sencillez de la respuesta lo heló más que el aire nocturno. Envolvió sus muñecas con la tela, ajustándola bien. Sus dedos rozaron su piel solo una vez, pero fue suficiente para notar lo fría que estaba. Se sentaron junto al fuego, el silencio espeso entre ambos. Samuel quiso preguntar quién la había atado a ese poste, quién la había dejado como presa, pero se guardó las preguntas. El desierto seguía despierto, y las preguntas podían esperar. El caballo se movió nervioso, las orejas inquietas. Los ojos de Samuel se alzaron más allá de la luz del fuego. La oscuridad se movía, figuras bajas tejiéndose entre la maleza. Coyotes otra vez, su paciencia intacta. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando las llamas. Samuel tomó el rifle y lo apoyó sobre las rodillas. Quédate cerca del fuego, le dijo. Ayoka no se movió, solo observó las sombras con la misma quietud imperturbable que había mostrado atada al poste. Los coyotes se acercaron, atraídos por el olor a humo y sangre. Samuel montó el rifle, el clic resonó como un trueno en la quietud. Apuntó hacia la maleza, listo para disparar. Pero antes de apretar el gatillo, un sonido nuevo partió el aire. Bajo, pesado, deliberado. No eran los chillidos agudos de los coyotes. Era más profundo. Un gruñido que rodó desde la oscuridad como un trueno. Samuel se quedó inmóvil, el vello de la nuca erizándose. Los coyotes se dispersaron, fundiéndose de nuevo en la maleza, pero el gruñido permaneció, ahora más cerca, constante. Los ojos de Ayoka brillaron a la luz del fuego. Se volvió hacia el sonido, su voz calmada pero segura. Eso no es un coyote. Samuel apretó el rifle, escrutando la oscuridad. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que tenía razón. Algo más grande estaba ahí fuera, rodeándolos justo más allá del alcance de las llamas. Entonces, desde las sombras, un par de ojos dorados se clavó en ellos, silenciosos, sin parpadear, demasiado altos sobre el suelo para pertenecer a un coyote.
El fuego crepitó, lanzando chispas a la noche. Samuel mantuvo el rifle firme, los ojos fijos en los orbes brillantes. La criatura no se movió al principio, solo observó, el pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y medidas. Luego, con un paso pesado, emergió de las sombras. Un enorme puma avanzó con sigilo, los músculos ondulando bajo el pelaje leonardo. Se movía en silencio pese a su tamaño, la cola baja, la cabeza inclinada hacia los dos humanos junto al fuego. Samuel había cazado antes, pero nunca había visto uno tan audaz, tan dispuesto a acercarse a la luz de las llamas. Ayoka no se estremeció. Inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que Samuel no podía oír. «Tiene hambre», dijo suavemente. «Pero aún no está seguro». Samuel le lanzó una mirada rápida. «Con hambre o no, se acerca. Lo abatiré». Ella negó con la cabeza una vez. «Si lo matas, vendrán más. El olor a sangre llama más lejos que el fuego». Su calma lo desconcertó. Se sentó con las piernas cruzadas, las manos descansando ligeras sobre las rodillas, como si el depredador al otro lado de las llamas no fuera más que un viento pasajero. Samuel apretó el rifle. Mientras tanto, el puma rodeó el claro, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz. Sus ojos dorados no se apartaban de ellos. Cada vez que Samuel pensaba que se retiraría, avanzaba un poco más, las patas silenciosas sobre la arena. El caballo pisoteó nervioso, resoplando, tirando de las riendas atadas a una rama baja. «Quédate quieta», susurró Samuel, aunque su propia voz temblaba de tensión. Ayoka se puso de pie despacio, cada movimiento deliberado, la mirada fija en el puma. El estómago de Samuel se encogió. «¿Qué demonios estás haciendo?» Ella no respondió. Dio un solo paso adelante, colocándose entre el fuego y la bestia. Los hombros rectos, la postura firme, la respiración pareja. Samuel estuvo a punto de maldecir en voz alta y levantar el rifle, pero la voz de ella lo detuvo. «No dispares todavía». El puma se detuvo, la cola agitándose, las orejas inclinadas hacia adelante, curioso. Ayoka se arrodilló, tomó un puñado de arena y la dejó escurrirse lentamente entre los dedos. Sus labios se movían, susurrando palabras que Samuel no entendía. No era exactamente una oración. Era un ritmo, como hablarle a la propia tierra. Los músculos del felino se tensaron. Samuel contuvo el aliento, el dedo apretado en el gatillo. Entonces, con un gruñido repentino, el animal saltó de lado y desapareció entre la maleza tan rápido como había llegado. El silencio se tragó el claro, roto solo por los resoplidos agitados del caballo y el corazón de Samuel martilleando en su pecho. Bajó el rifle y la miró. ¿Qué demonios fue eso? Ayoka se volvió hacia él, el rostro sereno, aunque las manos le temblaban levemente a los costados. Esta noche eligió otro camino, dijo. Samuel no supo decidir si había sido suerte, locura o algo más profundo. Quiso presionarla, exigir una explicación, pero el agotamiento en su postura lo detuvo. Ella volvió a sentarse junto al fuego, se echó encima la manta que él le había dejado y no dijo nada más. Durante un buen rato, ninguno habló. El fuego ardía bajo, crepitando suavemente, proyectando sombras tenues sobre el lecho seco del arroyo. Samuel la observó, como sus ojos reflejaban las llamas, como se mantenía erguida pese a todo lo que había soportado. Había visto hombres del doble de su tamaño derrumbarse por menos. Al final, rompió el silencio. No gritaste cuando llegaron los coyotes. No gritaste cuando ese puma casi nos mata a los dos. ¿Por qué? La mirada de Ayoka se clavó en él, aguda y firme. Gritar alimenta a lo que te caza. El silencio te mantiene con vida. Sus palabras se le clavaron en el pecho, más pesadas de lo que esperaba. Él había vivido por instinto, por el arma y la dureza. Pero nunca había pensado en el silencio como un arma. Se recostó, estirando las piernas hacia el fuego agonizante. Eres extraña, Ayoka.
Más fuerte que la mayoría de los hombres que he conocido. Ella no sonrió. Solo miró el horizonte donde las estrellas se apiñaban densas contra el cielo del desierto. La fuerza no es una elección. Es lo que queda cuando te quitan la elección. Samuel sintió la verdad en su tono. Pensó en las marcas de la cuerda en sus muñecas, en la desafiante firmeza de su postura incluso atada a aquel poste. No había sobrevivido por suerte. Había sobrevivido porque se negó a rendirse. El fuego se redujo a brasas. Samuel añadió otra rama, avivando nuevas llamas. Se apretó el abrigo y se apoyó contra la silla. Descansa. Partimos al amanecer. Ayoka se tendió cerca del fuego, acercando la manta. No le dio la cara, pero su respiración se volvió lenta y regular. Samuel permaneció despierto un rato más, el rifle sobre las rodillas, los ojos escudriñando la oscuridad en busca de movimiento. Cuando por fin el sueño lo alcanzó, fue inquieto, perseguido por ojos dorados y palabras susurradas que no podía comprender. Despertó con la primera luz al sonido de un movimiento suave y deliberado. Ayoka ya estaba en pie, agachada junto al lecho del arroyo, las manos trazando la arena, los ojos agudos y alerta. Samuel se frotó el sueño de los ojos y tomó el rifle. «¿Qué haces?», preguntó. Ella no se volvió. «Estuvieron aquí». «¿Quién es?». Su mano rozó la huella de una bota medio enterrada en la arena. Miró hacia él, la voz baja pero firme. «Hombres, no animales. Vinieron de noche». El estómago de Samuel se hundió. Escudriñó el horizonte, pero el desierto se extendía vacío e interminable. Quienes fueran, estaban cerca. Y peor aún, si habían visto el fuego, sabían exactamente dónde encontrarlos. La luz de la mañana se extendió pálida y fría sobre el desierto, pintando la tierra en tonos de ceniza y oro. Samuel se agachó junto a Ayoka, estudiando las huellas que había descubierto en el lecho del arroyo. Eran profundas, los bordes aún nítidos. Quien las hubiera dejado había pasado hacía pocas horas, quizá incluso mientras dormían. Pasó el pulgar calloso por una marca. 3 hombres, tal vez 4, botas pesadas, no vagabundos. Caminan con propósito. Ayoka asintió. Asaltantes. Su tono era seguro, no una conjetura. Samuel la miró, captando el acero silencioso en su mirada. Ella conocía a esos hombres, o al menos a los de su clase. Los mismos, comprendió, que podrían haberla atado a aquel poste y dejado como presa. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Si nos siguen, no podemos quedarnos. Empaca. A Ayoka le lanzó una mirada cortante, pero aún así recogió la manta. Se movía rápido, eficiente pese a la carne enrojecida de sus muñecas y la rigidez de sus miembros. Samuel ensilló el caballo, la mandíbula tensa. Detestaba la idea de dejar rastros tan frescos del campamento. Los hombres sabrían que no estaban lejos. Para cuando el sol despejó el horizonte, ya cabalgaban a buen ritmo, los cascos marcando un compás constante en la arena. Samuel barría con la mirada las crestas, cada sombra un posible emboscado. Ayoka iba detrás de él, en silencio, una mano agarrada al borde de su abrigo para mantener el equilibrio. Pasaron horas con solo el silbido del viento en los oídos. Pero poco después del mediodía, Samuel vio movimiento en una cresta lejana, un destello de sol sobre metal. Tiró de las riendas con fuerza, guiando al caballo hacia una quebrada poco profunda. «Nos han encontrado», murmuró. Ayoka se inclinó hacia adelante, su aliento cálido junto a su oído. «Deberías haberme dejado caminar. Eres más lento conmigo aquí». Samuel soltó una risa seca. «¿Y dejarte con ellos?». «Ni hablar». Ella guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. «No sabes el riesgo que corres por mantenerme contigo». Antes de que pudiera responder, el estallido de un rifle cortó el aire. Un penacho de polvo saltó del suelo a su lado. Samuel espoleó al caballo, el corazón martilleando.
Otro disparo resonó, esta vez más cerca. La quebrada giraba bruscamente, ofreciendo cobertura. Samuel detuvo al caballo, se deslizó de la montura y arrastró a Ayoka con él. Se pegaron a la pared rocosa, respiraciones agitadas. Agáchate, ordenó, revisando la recámara del rifle. Ayoka se acuclilló a su lado, los ojos recorriendo la cresta con una precisión inquietante. Alzó la mano y señaló un grupo de rocas. Allí, 2 hombres. Samuel siguió su gesto y entrecerró los ojos. En efecto, 2 siluetas se movían tras las rocas. El pecho se le tensó. Ella los había visto antes que él. Buenos ojos, murmuró. Su voz fue calma, pero teñida de amargura. Mi pueblo aprendió pronto. Si no ves primero, no vives. Las palabras le dolieron más de lo esperado. Apuntó, esperando un tiro limpio. Pero antes de disparar, una voz resonó desde la cresta, áspera y burlona. Vaquero. Deja a la chica y sigue tu camino. No es tuya para quedártela. El agarre de Samuel en el rifle se endureció. Tampoco es vuestra, gritó de vuelta. Una risa cruel y cortante descendió. Es nuestra por derecho. ¿Crees que puedes desafiar el destino de una apache con balas? La mandíbula de Ayoka se tensó, las manos cerrándose en puños. Samuel la miró, pero ella se negó a devolverle la mirada. Aquellas palabras no eran para él, eran para ella, un recordatorio de las cadenas con las que la habían arrastrado. Otro disparo estalló, rebotando en la piedra sobre sus cabezas. El polvo cayó en cascada. Samuel la atrajo más contra la pared. Su mente iba a toda prisa. 3, quizá 4 hombres en la cresta, superados en número, acorralados. El caballo resoplaba nervioso, tirando de las riendas. Si huían ahora, los abatirían antes de salir de la quebrada. Si se quedaban, quedarían atrapados hasta que los hombres bajaran a rematar. La voz de Ayoka atravesó sus pensamientos, baja pero urgente. Hay otra manera. Samuel la miró con brusquedad. ¿Cuál? Ella señaló hacia el fondo de la quebrada, donde una hendidura estrecha en la roca se internaba en una sombra más profunda. Un sendero que usaba mi gente para escapar cuando llegaban los soldados. No lo sabrán, dijo ella. Samuel dudó. Aquella abertura parecía apenas lo bastante ancha para que pasara un hombre, mucho menos un caballo. Pero la certeza de Ayoka lo sacudió. ¿Estás segura? Insistió. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez desde que comenzaron los disparos. ¿Confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire caliente, más fuerte que los tiros. La garganta de Samuel se tensó. La confianza no era algo que él concediera con facilidad. Ni a hombres, ni a mujeres, ni a extraños. Y sin embargo, allí estaba, acorralado, con nada más que su palabra para sostenerse. Otro disparo sonó, más cerca aún. Los hombres estaban bajando. Samuel maldijo en voz baja, tomó una decisión y agarró las riendas. Mantente cerca, le dijo, guiando al caballo hacia la hendidura oscura en la roca. Al deslizarse por el pasaje estrecho, las risas de los hombres resonaron detrás, rebotando en las paredes del cañón. Pero el sonido que heló la sangre de Samuel no vino de la cresta. Vino de delante, más profundo en las sombras por donde llevaba el camino de Ayoka. Un sonido bajo y metálico, el tintinear de espuelas contra la piedra. La hendidura del cañón los apretaba, las paredes dentadas y húmedas por la sombra fría que nunca veía el sol. Samuel condujo al caballo con cuidado, una mano en las riendas, la otra aferrando el rifle. Detrás de él, Ayoka avanzaba con una seguridad sorprendente, los pasos firmes sobre la roca irregular. Entonces volvió a oírse el sonido. Metal contra piedra, lento y deliberado. Espuelas. Samuel se quedó inmóvil, los ojos fijos hacia adelante, entrecerrados en la luz escasa. Una silueta se movió al final del pasaje, bloqueando el camino. El hombre dio un paso al frente, alto y ancho, el sombrero calado,
un rifle colgado con despreocupación sobre el pecho. El brillo del hierro en sus botas confirmó lo que Samuel había oído. El desconocido apoyó un hombro en la pared de roca, como si hubiera estado esperando. Vaya, vaya, arrastró las palabras, con la voz resonando en el paso estrecho. Creí oír una rata entre las grietas. No pensé que serías tú, Hart. Samuel se puso rígido. Carver. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del hombre. Los dientes amarillos, los ojos duros como pedernal. No creí que fueras tan tonto como para volver a cabalgar por tierra apache, y con compañía, además. Su mirada se deslizó hacia Ayoka, deteniéndose como la punta de un cuchillo. Bonita compañía. El agarre de Samuel en el rifle se endureció. Apártate. Carver soltó una risa baja, negando con la cabeza. Sabes que no puedo hacer eso. Los muchachos de arriba están ansiosos. Bajarán en cualquier momento. Pero yo, sonrió, yo prefiero elegir primero. La mandíbula de Ayoka se tensó, pero no dijo nada. Su silencio era tan afilado como una hoja, y Samuel sentía la tensión irradiar de ella. Levantó el rifle. Una palabra más y estás muerto. Carver no se inmutó. Se inclinó hacia adelante y escupió en el polvo entre ellos. No me asustas, Hart. Nunca lo hiciste. Has cabalgado solo demasiado tiempo, convenciéndote de que eres algún tipo de salvador. La verdad es que estás tan roto como el resto de nosotros. Las palabras cortaron más hondo de lo que Samuel esperaba. Viejos recuerdos se agitaron, las noches en que él y Carver cabalgaron juntos, cazando recompensas al otro lado de la frontera, antes de que el gusto de Carver por la crueldad lo empujara a marcharse. Y ahora estaba allí otra vez, interponiéndose entre Samuel y la muchacha, una sombra del pasado que se negaba a dejarlo ir. El caballo se movió nervioso, las pezuñas raspando la piedra. Samuel dio un paso adelante, el rifle aún apuntando. Te apartas ahora, Carver, o sangrarás aquí mismo. Carver sonrió con sorna, alzando su propia arma, lento como una serpiente al desenroscarse. Entonces veamos quién sangra primero. El enfrentamiento se alargó, pesado como el calor del desierto. El dedo de Samuel se curvó sobre el gatillo. Entonces la voz de Ayoka rompió el silencio. Calma, baja, inquebrantable. No te disparará. Ambos hombres la miraron. Sus ojos ardían firmes en la penumbra. Te quiere vivo. Te quiere con miedo. Carver frunció el ceño. ¿Y tú qué sabes de eso, chica? Ella dio un paso al frente. La luz del fuego ya no tocaba su piel, pero había algo más feroz en su postura. Conozco a los hombres que matan rápido y a los que saborean el dolor. Tú eres de los segundos. Y eso significa que esperas demasiado. Samuel no desperdició la oportunidad. En un solo movimiento cambió el ángulo del rifle y disparó. El estruendo fue ensordecedor en el pasaje estrecho. El sombrero de Carver salió volando cuando la bala rozó la roca a centímetros de su rostro, bañándolo en astillas de piedra. Carver trastabilló hacia atrás, maldiciendo, la sonrisa retorcida en un gruñido. Samuel empujó a Ayoka detrás de él, tirando de ella hacia el caballo. ¡Muévete! Se internaron a toda prisa en el pasaje, las paredes cerrándose cada vez más. Detrás, la voz de Carver resonó, furiosa, rugiendo. Puedes correr, Hart, pero no podrás esconderla para siempre. Las palabras los persiguieron por el cañón, rebotando de piedra en piedra. El estómago de Samuel se encogió. Carver no estaba fanfarroneando. Los hombres de la cresta se acercaban, y ahora Carver tenía sangre en los ojos. El pasaje los escupió a una garganta más amplia, la luz los hirió tras las sombras profundas. Samuel tiró del caballo hacia adelante, escudriñando las crestas. Por el momento, parecía vacío. Se detuvieron solo el tiempo suficiente para que Samuel recargara, las manos temblándole por la adrenalina. Ayoka permaneció cerca, respiración rápida, expresión firme.
Lo conocías, dijo ella. Samuel asintió con gesto sombrío. Hace mucho tiempo. Su mirada no vaciló. Y ahora es peor que cualquier bestia a la que nos enfrentamos anoche. Ayoka lo observó un largo instante y luego dijo en voz baja. Las bestias cazan por hambre. Hombres como él cazan por vergüenza. Samuel no respondió. Sus palabras eran demasiado ciertas. Volvió a escanear el horizonte. Necesitaban distancia, pero Carver lo seguiría, y con los otros cerrándose, solo era cuestión de tiempo antes de quedar atrapados otra vez. El caballo pateó el suelo, inquieto. Samuel montó de un salto, subiendo a Ayoka detrás de él. Espoleó al animal, el polvo volando a su paso. Pero incluso mientras cabalgaban, Samuel no podía sacudirse el eco de las palabras de Carver ni la certeza de que el hombre no se detendría hasta conseguir lo que quería. Y entonces, cuando el sol volvió a caer, Samuel lo vio, una columna de humo a lo lejos, elevándose desde donde debería estar su rancho. Cuanto más se acercaban, más espeso se volvía el humo, cargado con el hedor acre de madera quemada y tierra chamuscada. El estómago de Samuel se retorció a cada zancada del caballo. Aquella mañana había dejado el rancho intacto, un refugio frágil levantado con soledad y trabajo duro. Ahora, la columna negra en el cielo contaba otra historia. Ayoka se aferró a él, silenciosa pero alerta. Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando, la respiración pareja pese a la urgencia. Samuel envidió su compostura, su propio pecho sentía que iba a estallar. Al coronar la última cresta, la escena lo dejó helado. El techo de la cabaña se había hundido hacia dentro, vigas carbonizadas apuntando al cielo como costillas rotas. La cerca del corral yacía dispersa, y la mula que antes merodeaba dentro no estaba. El patio estaba cubierto de huellas, botas pesadas hundidas en la ceniza, rodeando el lugar como lobos a su presa. Samuel tiró de las riendas con fuerza, mirando sin parpadear. Tenía la garganta seca, la rabia hirviendo bajo las costillas. Lo incendiaron, murmuró. Ayoka bajó de la montura y se agachó junto a las huellas. Pasó los dedos por el hollín, siguiendo los patrones con una precisión inquietante. 4 hombres, quizá 5. Se fueron rápido, pero primero registraron. Samuel desmontó, la mandíbula apretada. ¿Buscando qué? Sus ojos se clavaron en los de él, afilados e inquebrantables. A mí. Las palabras cayeron pesadas. Sabía que tenía razón. Carver no lo perseguía por viejos rencores. La perseguía a ella. Fuera cual fuera su pasado, era suficiente para atraer hombres dispuestos a quemar y matar. Samuel pateó una viga chamuscada, haciendo saltar chispas. Este lugar era lo único que me quedaba. La voz se le quebró antes de endurecerse otra vez. ¡Malditos! Ayoka se puso de pie, la luz del fuego reflejada en su rostro en tonos de bronce y ceniza. Un hogar puede reconstruirse. Tú no, si dejas que la rabia te ciegue. Por un instante, su calma lo enfureció. Luego vio de nuevo sus muñecas, aún en carne viva bajo la tela rasgada, y el peso de sus palabras se asentó. Ella había perdido más de lo que él jamás había tenido. Samuel giró bruscamente, escudriñando el horizonte. No podemos quedarnos. Volverán para ver si regresé. El caballo pateó nervioso. Ayoka se inclinó y presionó la palma contra la tierra. Están cerca, susurró. El suelo aún tiembla por sus pasos. Un escalofrío recorrió la nuca de Samuel. Se agachó junto a ella, escuchando. Al principio no oyó nada. Luego, débil pero cada vez más claro, llegó el lejano golpeteo de cascos llevado por el viento seco. Están dando la vuelta, dijo entre dientes. Ayoka miró hacia el cañón detrás de ellos, donde el humo se espesaba. Si cabalgamos ahora, nos verán contra el cielo. Samuel maldijo. El desierto abierto no ofrecía cobertura. Huir significaba morir. Necesitaban otro plan. Llevó el caballo hacia el granero derrumbado,
tirando de Ayoka tras él. Parte de las paredes seguían en pie, ennegrecidas pero suficientes para ocultarlos a distancia. La arrastró a las sombras y se agacharon mientras los cascos se oían más cerca. Los minutos se alargaron. Luego llegaron las voces, ásperas y burlonas, claras en el aire quieto. «Lo quemamos bien, ¿eh?», se burló uno. «Apuesto a que Hart vuelve olfateando como un perro a su corral», dijo otro. Una voz más profunda y fría, la de Carver. «Volverá. Siempre vuelve. Y cuando lo haga, la chica estará con él». Los hombros de Ayoka se tensaron, pero permaneció en silencio. La mano de Samuel flotó sobre el rifle, los nudillos blancos. Cada instinto le gritaba que saliera y los abatiera allí mismo, pero se obligó a no moverse. Estaban superados y expuestos. Desde su escondite, vieron aparecer a 3 jinetes, siluetas contra las ruinas humeantes. Carver iba delante, sombrero bajo, el rifle cruzado en la silla. Desmontó despacio, contemplando la destrucción con satisfacción. «Registren los restos», ordenó. «Es terco. Puede que haya dejado algo que valga la pena». Los otros desmontaron, pateando las cenizas. Uno rió al encontrar una taza de lata agrietada y la arrojó a un lado. El otro levantó los restos calcinados de una silla y la partió en 2. El pecho de Samuel ardía. Cada pedazo roto era una herida en su propia carne. Se mordió el interior de la mejilla hasta saborear sangre. A su lado, Ayoka se inclinó y susurró, apenas audible: «Paciencia. El fuego arde rápido, pero el humo esconde más tiempo. Espera». Sus palabras lo calmaron lo justo para mantenerse inmóvil mientras Carver recorría el patio. El hombre se detuvo, entrecerrando los ojos hacia el granero. Por un latido, Samuel pensó que los había visto. La mirada de Carver se demoró, la mano rozando la culata del revólver. Luego se volvió, escupiendo al suelo. «Aquí no hay nada. Vendrá a nosotros. No tiene a dónde huir». Montaron de nuevo y los cascos se perdieron a lo lejos. Samuel exhaló despacio, los músculos temblándole por la contención. Se volvió hacia Ayoka y susurró con dureza: «Nos cazarán hasta que uno de los dos muera. Lo sabes, ¿verdad?». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Entonces debes decidir, ¿huyes por ti o por mí?». La pregunta lo atravesó más que cualquier bala. Durante un largo momento, Samuel no tuvo respuesta. Entonces, en el patio, un chasquido repentino cortó el aire. No fue un disparo, sino el crujir de una rama bajo peso. Samuel alzó el rifle al instante, mirando hacia la línea de árboles. Alguien más estaba allí. El sonido era demasiado nítido para ser el viento. Samuel mantuvo el rifle firme, la respiración atrapada en el pecho. Ayoka se quedó inmóvil, los ojos fijos en la arboleda más allá de las ruinas humeantes. El caballo sacudió la cabeza, las fosas abiertas. El silencio pesó. Luego, despacio, una figura emergió de las sombras, las manos en alto. «Tranquilo, amigo», llamó el hombre, con una voz áspera de millas y whisky barato. «No vengo a dispararte». Samuel apretó la mandíbula. Conocía a esa voz. Era Eli Turner, un viejo trotamundos con el que había cabalgado en Texas, un hombre cuya lealtad cambiaba con el viento. «Suelta el rifle, Eli», gruñó Samuel. «O me aseguraré de que no termines esa frase». Eli rió secamente, bajando el arma y dejándola con cuidado en el suelo. Avanzó un paso, el rostro curtido, la barba desaliñada. «Se decía que los muchachos de Carver andaban olfateándote. Pensé en ver si era verdad». Sus ojos se deslizaron hacia Ayoka, con una curiosidad que a Samuel no le gustó. «Y parece que sí». La postura de Samuel no se relajó. «Si cabalgas con Carver, vete ahora». Eli negó con la cabeza y escupió al suelo. «No cabalgo con nadie». «Ya no. Carver se ha vuelto más malo que una víbora. No me va eso».
Se agachó junto a las cenizas, removiendo una viga chamuscada con la bota. Apuesto a que la buscaba a ella. Ahyoka no se movió, pero Samuel sintió cómo se tensaba a su lado. ¿Qué sabes? Exigió. Eli entornó los ojos. No es una cualquiera. Carver no quema casas por migajas. Las quema por recompensas. Oí hablar de un precio por una chica apache. Algunos dicen que muda, pero más afilada que cualquier cazador. El estómago de Samuel se hundió. Miró a Ahyoka, pero ella no le devolvió la mirada. Eli sonrió débilmente. No te imaginaba de héroe, Hart. No después de lo de Abelan. La sangre de Samuel hirvió. Eso fue hace años. Cierra la boca. Pero Ahyoka habló, con la voz serena y dura como hierro. ¿Qué pasó en Abelan? La pregunta cortó en seco. Samuel abrió la boca, pero no salieron palabras. El crepitar del fuego llenó el silencio. Eli rió de nuevo. El pasado siempre alcanza a un hombre. El tuyo llegó con una antorcha. Se levantó despacio. No vine a comerciar fantasmas. Vine a advertirte. Los hombres de Carver van hacia el sur, bloqueando el paso a Silver Rock. Si intentas ir por ahí, morirás. Samuel frunció el ceño. ¿Y por qué demonios debería creerte? Eli sostuvo su mirada, la sonrisa ya ausente. Porque Carver es peor que tú, y no solo la quiere a ella. Quiere romperte. Samuel vaciló. Confiar en Eli era un riesgo mortal, pero cabalgar a ciegas hacia la trampa de Carver lo era aún más. Ahyoka dio un paso al frente. El hombre que teme a otro más que a la muerte te traicionará cuando vuelva el miedo. Samuel guardó el rifle, aunque mantuvo la mano cerca. Nos movemos al oeste, decidió. Carver no lo esperará. Cabalgas con nosotros, Eli. Un paso en falso y te entierro. Eli silbó bajo, recogiendo su rifle. Trato hecho. Mientras montaban, la mano de Ahyoka se cerró un instante sobre el brazo de Samuel. No habló, pero su mirada lo dijo todo. No confiaba en Eli, y no quería que Samuel lo hiciera. Cabalgaron hacia la luz que se apagaba, 3 sombras contra el horizonte manchado de ceniza. Compartían camino por ahora, pero cuando las primeras estrellas pincharon el cielo, Samuel sorprendió a Eli mirando demasiado tiempo a Ahyoka, y supo que aquella alianza no duraría para siempre. Sus ojos se clavaron en Eli. Mantén tus palabras cortas cerca de ella. El fuego cobró vida, su resplandor empujando la oscuridad que se arrastraba alrededor. Comieron en silencio, carne seca y pan duro, cada uno perdido en sus pensamientos. Los oídos de Samuel se tensaban ante cada sonido, el crujido de ramas, el susurro del viento, el aullido lejano de un coyote. Pero por debajo de todo, otra inquietud lo roía, la presencia de Eli. Cuando terminaron de comer, Ahyoka se recostó cerca de las llamas, la manta recogida sobre los hombros. Samuel montó guardia, el rifle cruzado en el regazo. Eli se apoyó contra una roca, el sombrero bajo sobre los ojos, aunque Samuel dudaba que durmiera. Pasaron las horas. La luna trepó alto, su luz plateada recortando sombras afiladas sobre la tierra. Los párpados de Samuel se volvieron pesados, pero los forzó a abrirse, luchando contra el agotamiento. Entonces oyó un roce, demasiado pesado para el viento, demasiado cercano para coyotes. Samuel se puso alerta de golpe, el rifle en alto. Eli se movió, la mano ya en la pistola. Desde la cresta de arriba, una piedra rodó con estrépito. Los ojos de Samuel se alzaron. Una figura se recortó contra el cielo iluminado por la luna. Luego otra, y otra más. Maldición, murmuró Eli. Nos encontraron. El corazón de Samuel martillaba. Contó al menos 3 siluetas coronando la cresta. Llegaron más, sus contornos duros contra las estrellas, los hombres de Carver. Se volvió bruscamente hacia Ahyoka. Despierta, ahora. Ella ya estaba sentada, la manta a un lado,
el rostro sereno incluso cuando las sombras se cerraban. Nos están rodeando, dijo Eli, agachándose. Si nos quedamos, estamos atrapados. La mente de Samuel corría. Abrir fuego era suicidio. Eran demasiados y estaban en lo alto. Huir significaba exponerse, pero esperar era morir. Entonces habló Ayoka, su voz cortando el caos. Hay un cauce cercano. El terreno baja, oculto por matorrales. Si llegamos, desaparecemos. Samuel no dudó. Muéstrame. Apagaron el fuego con arena, sumergiéndose en la oscuridad. La noche los tragó, solo se oían sus pasos apresurados y el suave tintinear de los arreos. Samuel guiaba al caballo, Aoka muy cerca a su lado, Eli cubriendo la retaguardia con la pistola lista. Detrás, las voces viajaban con el viento, ásperas, risueñas, confiadas. Los hombres de Carver sabían que los tenían acorralados. El cauce apareció de pronto, un tajo poco profundo en la tierra enredado de espinos. Samuel empujó al caballo dentro, protegiendo a Aoka mientras las ramas desgarraban la ropa. Se agacharon, ocultos por la curva del terreno. Por un momento, silencio. Luego pasos arriba, hombres desplegándose por la cresta, antorchas encendidas, su luz proyectando sombras dentadas sobre las rocas. Una voz ladró órdenes, clara y cruel. Carver, encuéntrenlos. El corazón está cerca. Puedo oler su maldito orgullo. El agarre de Samuel en el rifle se tensó. Casi podía ver la mueca de Carver, oír las botas crujir sobre sus cabezas. Cada respiración tronaba en su pecho. Aoka alargó la mano y apoyó los dedos con suavidad en su brazo. Su toque era firme, anclándolo. Su susurro rozó su oído. Paciencia. Déjalos pasar. Eli se movió detrás de ellos, respirando con dificultad. Si esperamos demasiado, nos van a olfatear, siseó. Samuel se volvió, los ojos ardiendo. Un sonido tuyo más y yo mismo termino esto. La tensión se estiró, cada segundo como una soga al cuello. Las antorchas se movían despacio, buscando. Luego, milagrosamente, se apartaron, las voces se alejaron. Samuel exhaló, los hombros cediendo. Por ahora habían esquivado el lazo. Pero cuando volvió el silencio, Aoka se inclinó hacia él, su susurro más frío que el viento del desierto. No se detendrán, Samuel. Quemarán todo, a todos, hasta tenerme en sus manos. Samuel sostuvo su mirada, el peso de sus palabras cayendo como plomo. Entonces no huimos para siempre, dijo. Damos la vuelta y luchamos. La determinación en su voz cortó la noche como una hoja. Pero por la mirada de Ayoka, Samuel supo que antes de enfrentarse a Carver tendría que afrontar los secretos que ella aún guardaba. El amanecer avanzó lento sobre el desierto, derramando luz en el cauce donde se habían escondido. El suelo estaba frío y húmedo, las mantas, delgadas, el silencio, roto solo por el grito distante de halcones girando en lo alto. Samuel se levantó primero, rígido por una noche de sueño a medias, el rifle siempre a mano. Escaneó el horizonte, cada sombra era una amenaza. Eli se desperezó después, refunfuñando, estirándose con gemidos exagerados. Vaya cama que nos encontraste, Hart. Piedras donde un hombre no debería tener piedras. Samuel lo ignoró, concentrándose en Aoka. Estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del matorral, los ojos cerrados, el rostro inclinado hacia el sol de la mañana. Su quietud lo inquietaba. Parecía casi en paz, aunque Samuel sentía la tormenta bajo la superficie. Por fin habló, su voz suave pero firme. Deberías dejarme. Samuel se volvió de golpe. Ni hablar. Ella abrió los ojos. Oscuros, inquebrantables. Carver me caza a mí. No a ti. Si me voy, tú vives. Samuel negó con la cabeza. No funciona así. Hombres como Carver no se detienen una vez que empiezan. Me cazará estés tú aquí o no.
Eli soltó una risa baja y escupió al suelo. La chica tiene razón, Hart. Entrégala. Tú te vas libre. Carver consigue lo que quiere y quizá te deje seguir respirando. Samuel se giró hacia él, rifle en alto. Dilo otra vez, Turner, y me aseguraré de que dejes de respirar. Eli alzó ambas manos, la mueca fina. Tranquilo. Solo digo lo que es verdad. Pero la mirada de Aoka no se apartó de Samuel. Tiene razón en una cosa. Hay una recompensa. Mi padre me entregó, me vendió a hombres como Carver cuando las deudas lo ataron más fuerte que una cuerda. Apartó la mirada, su voz se tensó. Pero valgo más que monedas. No por quien soy, sino por lo que llevo. El pecho de Samuel se cerró. ¿A qué te refieres? Ella metió la mano en el pliegue del vestido y sacó una pequeña bolsa de cuero gastado, atada con tendón. La sostuvo entre ellos, los dedos le temblaban apenas. ¿Esto? Frunció el ceño Samuel. ¿Qué es? Los ojos de ella bajaron a la bolsa. Es lo único que me dejó mi madre. Dentro hay pruebas, nombres, marcas, registros de comercio, tratos entre rancheros y soldados, vendiendo tierras apache por oro. Carver trabaja para esos hombres. Por eso me caza. El estómago de Samuel se hundió. El juego era más grande de lo que había pensado. Carver no perseguía venganza ni simple crueldad, trabajaba para hombres que temían quedar expuestos. Hombres que quemarían una docena de ranchos para enterrar sus secretos. Eli silbó bajo. Vaya. Con razón te quieren, chica. Eres una horca andante para medio territorio. Aoka cerró el puño alrededor de la bolsa. No es por venganza. Es por la verdad. Mi gente merece saber por qué arden sus hogares, porque sus hijos pasan hambre. Sin esto, les dicen mentiras. Con esto, pueden luchar. Samuel sintió el peso de sus palabras aplastarlo. Pensó en su propio rancho, ahora cenizas al viento, y comprendió que ya no era un simple espectador. Deberías habérmelo dicho, dijo, la voz afilada. Te habría quedado sabiendo que Carver no se detendría, o me habría marchado como todos los demás. Las palabras lo atravesaron. Samuel había huido antes, de batallas, de amigos, de una mujer que una vez confió en él. El recuerdo de Abelén ardió en su pecho. Estoy aquí, dijo al fin. Y voy a llevar esto hasta el final. Eli resopló, negando con la cabeza. Están locos. Creen que pueden arrastrar una bolsa de nombres por el desierto y derribar a hombres que tienen a la ley en el bolsillo. Te acabas de firmar la sentencia de muerte, y la mía también. Los ojos de Samuel se endurecieron. Nadie te pidió que te quedaras. Por una vez, Eli no sonrió. Miró a Aoka y luego a Samuel. Carver no va a parar. No hasta tenerla. Y si esa bolsa es lo que dices, habrá más que Carver tras ella. Rancheros, soldados, quizá jueces. Estás sentado sobre un fuego que quemará todo el territorio. El rostro de Aoka no vaciló. Entonces que arda. Mejor llamas que silencio. La convicción en su voz los silenció a ambos. Samuel la miró, viendo no solo a la chica atada a un poste la noche anterior, sino a una mujer cargando el peso de todo un pueblo. Algo se movió profundo en él. Ya no se trataba de rescate. Se trataba de elegir bando en una guerra que ya rugía. El viento cambió, trayendo ecos tenues de cascos. Samuel se tensó. Aoka ladeó la cabeza. Están más cerca que antes. Samuel agarró el rifle, señalando a los otros. Nos movemos ahora. Si Carver quiere pelea, se la damos en el terreno que elijamos. Montaron rápido. El caballo se mostró inquieto bajo el peso de 3. El horizonte se extendía amplio e implacable. Samuel espoleó hacia adelante, las palabras resonándole, mejor llamas que silencio. Y mientras el polvo se levantaba tras ellos, supo que Carver no estaba lejos. Pero también supo que el verdadero fuego ya no estaba en la antorcha de Carver.
Estaba en la bolsa de cuero apretada en las manos de Aoka. El sol del desierto ardía alto, bañando la tierra de blanco cegador. Samuel apuró al caballo, cada músculo tenso por la urgencia. Aoka se aferraba al cuerno de la silla, la bolsa aún oculta en su puño. Eli cabalgaba al lado, sudor en la frente, ojos nerviosos recorriendo el horizonte. Llevaban horas cabalgando, pero los cascos detrás no se apagaban. Columnas de polvo se alzaban a lo lejos, los hombres de Carver, implacables, cerrando la distancia. Samuel metió el caballo en un arroyo seco, con paredes lo bastante altas para dar cobertura. Desmontó rápido y ató las riendas. No podemos superarlos, dijo, áspero. Hacemos aquí nuestra defensa. Eli negó con fuerza. Estás loco. Hay al menos 6 jinetes, quizá más. ¿Crees que 3, un caballo medio muerto, pueden con ellos? Los ojos de Samuel se estrecharon. No lo creo. Lo sé. No tenemos otra opción. Ayoka bajó de la silla con pasos ligeros y firmes. Se colocó junto a Samuel, el rostro sereno, los ojos ardiendo con algo más feroz que el miedo. Si me quieren, que vengan. No volveré a ser atada. Samuel la estudió, frágil por días sin descanso, las muñecas aún marcadas, pero intacta por dentro. Tenía un corazón de acero. Eli escupió al polvo. Entonces se suicidó. Y yo no me apunté al suicidio. Samuel se volvió, la voz baja y letal. Te apuntaste cuando nos seguiste. Te quedas y peleas, o huyes y mueres más despacio cuando Carver te encuentre. Eli tragó saliva, la fanfarronería desinflándose. Murmuró maldiciones, pero revisó su revólver. Trabajaron rápido, arrastrando matorrales y piedras sueltas a la boca del arroyo, formando una barricada burda. Samuel se colocó con el rifle. Eli se agazapó tras una roca, pistolas listas. Ayoka se arrodilló junto a Samuel, los ojos cerrados, escuchando. Están cerca, susurró. 6 jinetes. Uno más pesado que los demás. El estómago de Samuel se tensó. Carver. Minutos después, el trueno de los cascos sacudió la tierra. Sombras aparecieron en la cresta y descendieron. 6 hombres, polvo alzándose como tormenta. Carver iba al frente, abrigo largo y negro, sonrisa amplia bajo el ala del sombrero. Tiró de las riendas justo fuera del alcance del rifle, examinando el arroyo con lenta satisfacción. Hart. Llamó. Sabía que no podías huir para siempre. El rifle de Samuel apuntó firme al pecho de Carver. Deberías haberlo dejado en cenizas, Carver. Carver rió, profunda y cruel. ¿Y perderme la diversión? No. Tienes algo que quiero. Entrégala. Tal vez te deje salir arrastrándote con vida. Ayoka dio un paso al frente, a la vista junto a Samuel. Al verla, la sonrisa de Carver se afiló. Ahí estás, pajarito con fuego en las manos. Vamos, chica. No sangres por un hombre que no sabe lo que vales. Su voz resonó firme como piedra. Sé lo que valgo. Es más que la moneda de los traidores. La sonrisa de Carver vaciló, sus ojos se estrecharon. Te ha afilado la lengua, Hart. Cuidado o te colgará con ella. Alzó la mano, señalando a sus hombres. Vivos. Los jinetes espolearon, armas en mano. Samuel disparó primero, el estampido retumbó en el arroyo. Un jinete cayó, rodando en el polvo. Las pistolas de Eli ladraron rápidas, obligando a otro a retroceder. Los demás cerraron, balas chisporroteando en la piedra, el aire denso de polvo y humo. ¡Abajo! Gritó Samuel, tirando de Ayoka tras la barricada. Ella se agachó, aferrando la bolsa, respiración rápida, mirada intacta. Carver desmontó y avanzó entre el caos, revólver firme. Su sola presencia parecía doblar la pelea, sus hombres reuniéndose tras su sombra. Disparó 2 veces. Las balas mordieron la piedra a centímetros de la cabeza de Samuel. Samuel recargó,
mandíbula tensa. Eli maldijo, forcejeando con sus últimas balas. No aguantamos, Hart. Nos desangran. Antes de que Samuel respondiera, Aoka se alzó desde la cobertura. Alzó la bolsa, su voz clara por encima de los disparos. Esto es lo que quieres. Todo se detuvo. Incluso Carver se quedó inmóvil, su sonrisa torciéndose en algo más oscuro. Quemaste hogares. Rompiste familias. Los ojos de Ayoka ardían. Temes estos papeles más que cualquier bala. El rostro de Carver se corrompió de rabia. ¿Crees que ese trapo te salvará? No sabes el fuego con el que juegas. Sus hombres dudaron, miradas yendo de Carver a la bolsa. La duda se filtró como una grieta. Samuel sintió el corazón golpearle el pecho. Ella había movido el suelo bajo sus pies. Carver dio un paso adelante, arma apuntando a Ayoka. Dámela, o lo juro. La amenaza se ahogó en un disparo súbito, cercano, inesperado. Uno de los hombres de Carver se tambaleó, sangre extendiéndose por el pecho, la pistola aún humeante. Había disparado, no a Samuel ni a Ayoka, sino a otro de los jinetes. La lealtad se quebró. Otro gritó «bastardo», y disparó al traidor arrodillado. Falló, pero bastó. Dos jinetes se apuntaron entre sí. Viejos rencores se explotaron. Balas estallaron en el arroyo. Hombres maldiciendo. Caballos relinchando y dispersándose. El aire se llenó de humo y confusión. Samuel aprovechó. Ahora. Rugió, empujando a Ayoka tras la barricada. Se alzó y disparó. Un jinete cayó de la silla. Eli, con los ojos desorbitados, vació ambas pistolas, gritando. Carver no vaciló. Avanzó como tallado en piedra, su revólver escupiendo fuego. Derribó a uno de los suyos sin dudar, al que había titubeado. Su voz tronó. ¿Creen que pueden romperme con papeles y susurros? Yo poseo la ley. La voz de Ayoka sonó clara. Las mentiras te poseen, Carver. La verdad te quemará. Por un instante, eso lo hirió. Alzó el revólver. Samuel disparó primero, la bala rozó el hombro de Carver. Este se tambaleó, dientes apretados de dolor y furia. Apuntó a Samuel, miradas cruzadas entre el humo. Sigues jugando al héroe, Hart. No tienes estómago para terminar lo que empiezas. La mandíbula de Samuel se cerró. Ya lo verás. Otro disparo. Eli tirando a lo loco. La bala arrancó el sombrero de Carver. Este giró hacia Eli, la furia desfigurándole el rostro. Debí destriparte en Abelan. Eli se quedó rígido, fantasmas cruzándole los ojos. La pelea volvió a arrastrar a Carver cuando uno gritó. Estamos en desventaja. Era cierto. La mitad de sus jinetes yacían en el polvo. Los demás retrocedieron, inseguros, mirando a Carver como esperando su caída. Carver sangraba, el abrigo roto, los ojos llenos de veneno. Alzó el arma otra vez, ahora con calma mortal. Esto no termina, Hart. Los arrastraré a ambos al infierno. Disparó. La bala astilló la barricada a centímetros del rostro de Ayoka. Ella no se movió. Alzó de nuevo la bolsa. Si me matas, la verdad vive con él, señaló a Samuel. Si lo matas, vive conmigo. Los hombres vacilaron. Uno maldijo y arrojó el arma, huyendo. Otro lo siguió. El resto se removió, reacio a morir por la locura de Carver. Carver rugió y disparó al cielo. ¡Cobardes! Pero sus palabras sonaron huecas. Sangraba, estaba en desventaja y sus hombres se dispersaban. Aún así, clavó los ojos en Ayoka con hambre de depredador. La chica vendrá conmigo de una forma u otra. Samuel salió de la cobertura, rifle firme pese al ardor en los brazos. Hoy no. Por primera vez, Carver vaciló. Escupió al polvo, retrocediendo hacia su caballo. Esto no ha terminado, siseó.
¿Crees que papel y orgullo te hacen fuerte? Te mostraré la fuerza. Derribaré el mundo hasta que no quede ningún lugar donde correr. Montó de un salto, con la sangre goteándole de la manga, espoleó con fuerza a su caballo y desapareció en la neblina de polvo. El arroyo quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de quienes permanecían allí. Eli bajó sus pistolas con una risa temblorosa. Bueno, ¿no fue ese un buen baile? Samuel lo ignoró y corrió hacia Yoka. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, aunque su pecho subía y bajaba con rapidez. No. No herida. Pero esto solo termina cuando Carver termine. Samuel asintió con gesto sombrío. Sabía que ella tenía razón. La pelea no había sido una victoria. Solo había sido supervivencia. Y sobrevivir significaba que la guerra estaba lejos de haber acabado. Mientras los últimos ecos de los cascos se desvanecían, Samuel miró hacia el horizonte. El sol ardía sin piedad, proyectando largas sombras que prometían más sangre antes del anochecer, y en lo más profundo supo que Carver no se retiraría a lamerse las heridas. Volvería más fuerte, más cruel, y con aliados a los que no les importaba ni la verdad ni la justicia. La bolsa en las manos de Ayoka pesaba más que el hierro, y Samuel comprendió que ya no llevaban solo pruebas. Llevaban la chispa de un fuego capaz de reducir todo el territorio a cenizas. El sol descendía cuando cabalgaron hacia el oeste, el cielo sangrando rojo y dorado en el horizonte, cada golpe de casco resonando como un tambor de guerra. El rifle de Samuel descansaba sobre sus piernas, pero su agarre era más firme en las riendas que en el acero. Ayoka cabalgaba estable detrás de él, las manos aferradas a la bolsa que ya les había costado demasiado. Eli seguía, el sombrero calado, los ojos recorriendo el sendero con inquieta desconfianza. No habían hablado desde la pelea en el arroyo. El silencio pesaba, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La mente de Samuel repetía las palabras de Carver: arrastrados volverán a mí antes de que esto termine. Sabía que no era un farol. El hombre regresaría con jinetes frescos, quizá con soldados comprados con oro y whisky. Y cuando lo hiciera, no habría medias tintas. Al anochecer, Samuel condujo al caballo hasta una hondonada seca rodeada de piedra. Ofrecía refugio del viento, pero poco más. Bajó de la montura, escudriñando las crestas. «Descansaremos aquí esta noche», dijo. Eli bufó. ¿Descansar? Con Carver respirándonos en la nuca, estás perdiendo filo, corazón. Samuel se volvió, los ojos como pedernal. ¿Quieres seguir dando vueltas hasta que el caballo caiga muerto? Adelante. Si no, cállate y ayuda a juntar leña. Por una vez, Eli no dijo nada. Tiró las riendas y se alejó pisando fuerte, murmurando entre dientes. Ayoka bajó de la silla, el rostro sereno pero tenso. Se agachó cerca del fuego. Samuel lo encendió, observando cómo prendían las llamas. Al cabo de un rato, ella habló en voz baja. Él volverá con más hombres, con la ley de su lado. Samuel no la miró. Sé que no puedes luchar contra él solo. No estoy solo. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero la mirada de ella se suavizó, como si entendiera más de lo que él podía admitir. Más tarde, cuando el fuego ardía bajo, Samuel tomó la primera guardia. Eli se dejó caer contra una roca, el sombrero cubriéndole los ojos. Ayoka se sentó cerca de Samuel, la bolsa aún en su regazo. Desató el cordón de tendón, abriéndola por primera vez desde que reveló su secreto. Dentro había papeles doblados. Bordes amarillentos, tinta desvaída, pero aún legibles. Los extendió con cuidado a la luz del fuego. Samuel se inclinó. ¿Qué dice? Su dedo siguió las palabras, su voz baja pero firme. Nombres de hombres que vendieron tierras apache por monedas. Marcas de soldados que miraron hacia otro lado. Y el nombre de Carver escrito 2 veces. El estómago de Samuel se revolvió. Pruebas suficientes para colgar a una docena de hombres en Silver Rock, si la ley no estuviera ya comprada por su oro.
¿Crees que los tribunales tocarán esto? Preguntó. Ella sostuvo su mirada. Tal vez no, pero la gente sí. Cuando la verdad se pronuncia, las mentiras no pueden silenciarla. Su convicción removió algo en él. Había pasado años creyendo que nada podía cambiar, que el mundo era demasiado cruel para combatirlo. Pero en su voz oyó algo distinto. Esperanza, afilada como acero. Ellie se removió, gruñendo al incorporarse. Vio los papeles y silbó bajo. Así que ese es el tesoro, ¿eh? Vale más que la plata, menos que la sangre. Samuel se tensó. Mantén distancia, Ellie. Ellie alzó las manos. Tranquilo, corazón. No voy tras papeles viejos, pero Carver sí. Y si crees que puedes entrar al pueblo con eso y no acabar colgado junto a ella, eres más tonto de lo que pensaba. La voz de Ayoka lo cortó. El necio que se mantiene en pie vale más que el cobarde que se arrodilla. La sonrisa de Ellie vaciló. Por primera vez, no tuvo una respuesta ingeniosa. La noche se alargó, el fuego crepitando bajo. Samuel luchaba por mantener los ojos abiertos, vigilando las crestas, cuando Ayoka lo detuvo con un susurro. «Están aquí». La sangre de Samuel se heló. «¿Dónde?» Ella señaló la cresta oscura arriba, donde débiles destellos de antorchas parpadeaban como luciérnagas. Siluetas se movían contra las estrellas. Jinetes acercándose. Ellie maldijo, buscando sus pistolas. «No podemos luchar contra tantos». La mente de Samuel se aceleró. Estaban atrapados de nuevo, cercados por la persecución implacable de Carver. Revisó el rifle, encajando un cartucho con un chasquido seco. «Entonces les haremos sangrar cada paso». Ayoka se puso de pie, apretando la bolsa contra su pecho. Su voz era calmada, feroz. «Si voy con él, los dejará con vida. Así son hombres como él. Matan solo cuando su premio se resiste». Samuel se volvió hacia ella, la furia encendiéndole los ojos. «No te atrevas. ¿Crees que te arrastré hasta aquí para entregarte?» Ella no apartó la mirada. A veces sobrevivir significa sacrificio. Ellie dio un paso al frente. «Tiene razón, Hart. Entrégala y quizá vivamos un día más. Carver la quiere a ella, no a nosotros». Samuel le apuntó con el rifle, la voz de hierro. «Cierra la boca, Ellie. Una palabra más y no vivirás ni un minuto». Ellie se quedó inmóvil. La tensión se estiró, pesada como el cielo oscuro. Arriba, las antorchas brillaban más cerca. La voz de Carver descendió, baja y fría. «Hart, has corrido suficiente. Dame a la chica y terminaré esto limpio». Samuel alzó el rifle, el corazón golpeándole el pecho. Sabía que el siguiente instante decidiría todo. Y a la luz del fuego vio el rostro de Ayoka, firme, resuelto, un juramento silencioso ardiendo en sus ojos. Pasara lo que pasara, no habría marcha atrás. Las antorchas de Carver coronaron la cresta como una diadema de fuego. Las siluetas de sus jinetes, negras contra el cielo nocturno. Su voz rodó hasta la hondonada, calmada e implacable. «Samuel Hart, ¿crees que puedes esconderte tras rocas y sombras? ¿Crees que un vaquero roto y una muchacha fugitiva pueden enfrentarse a mí? Entrégala. Dame la bolsa o lo sacaré a pedazos». Las palabras se deslizaron en la oscuridad, cargadas de certeza. Carver no solo amenazaba, prometía. La mandíbula de Samuel se tensó. Se levantó tras la barricada, el rifle firme, la voz cortante y serena. «¿La quieres? Ven por ella». La hondonada quedó en silencio, salvo el suspiro del viento entre los matorrales. Entonces Carver rió. Bajo, frío. Alzó la mano y sus hombres descendieron. Estalló el tiroteo. Las balas destrozaron las rocas, chispas y polvo llenando el aire. Samuel respondió, derribando limpio al primer jinete. Ellie disparó con sus pistolas,
sus maldiciones ahogadas por el trueno de los cascos. Ayoka se agazapó, apretando la bolsa contra el pecho. No se inmutó cuando las balas silbaron sobre su cabeza. Sus ojos estaban fijos en Samuel, como si su voluntad pudiera mantenerlo en pie. Carver avanzaba en el centro, abrigo oscuro ondeando, el revólver en llamas. Cortaba el caos como una víbora, sus disparos cruelmente precisos. Una bala rozó el brazo de Samuel, cortando carne. El dolor ardió, pero él se mantuvo firme y volvió a disparar. Eli se escondió tras una roca, gritando: «No podemos detenerlo, corazón». Disparó a ciegas, una pistola quedó vacía. «Estamos acabados». Samuel no respondió. Recargó, concentrado solo en la sombra de Carver, cada vez más cerca entre el humo. Entonces un grito. «¡Ayoka!». Samuel se giró, el corazón helado. Carver había desmontado, moviéndose como un depredador entre los matorrales. Se lanzó y agarró a Ayoka del brazo, arrancándola de su refugio. Ella forcejeó, golpeándolo, pero el agarre de Carver era de hierro. La arrastró al frente, el revólver presionando su sien. «¡Basta!», rugió Carver. El fuego cesó, el cañón contuvo el aliento. Sus hombres retrocedieron, formando un círculo, las antorchas pintando la noche de oro salvaje. Samuel quedó inmóvil, el rifle apuntando al pecho de Carver. «Suéltala». Carver sonrió con desprecio, los ojos brillando de locura. «No tienes voz aquí, Hart. Ella me pertenece. Siempre lo ha hecho. Crees que eres un salvador, pero solo eres otro tonto que no entiende el juego». Le arrancó la bolsa de la mano, alzándola. «Esto es poder. Esto es tierra, oro, ley, todo en un puñado de papel. Y fuiste lo bastante estúpido para pensar que podrías llevarlo por mi desierto». Ayoka escupió al polvo. «Ardes por mentiras, pero las mentiras no viven para siempre». Carver la golpeó con el dorso de la mano. El chasquido resonó en la hondonada. La sangre de Samuel hirvió, cada instinto gritándole que disparara, pero el arma contra la cabeza de Ayoka lo mantuvo inmóvil. La sonrisa de Carver se ensanchó. «Vamos, Hart. Dispara. Veamos si tienes estómago». El aire pesaba. Las manos de Samuel temblaban, no por miedo, sino por el peso de cada elección que lo había traído allí. Pensó en Evelyn, en las vidas que no había salvado, en el silencio que había permitido crecer. Pensó en su rancho, ahora cenizas, y en la rebeldía de Ayoka, más brillante que cualquier fuego. Inspiró despacio, bajando el rifle 1 centímetro. Carver rió, triunfante. «Eso es. Ese es el Hart que conozco. Demasiado débil para terminar lo que». El disparo lo cortó. Carver se tambaleó, el revólver se apartó de la cabeza de Ayoka. La sangre se extendió por su hombro. Eli estaba tras una roca, la pistola humeante, los ojos abiertos de par en par por su propio acto. «No voy a morir por ti, Carver», gritó. El instante se rompió. Samuel alzó el rifle y disparó antes de que Carver pudiera reaccionar. La bala dio en el blanco, golpeándole el pecho. Cayó de rodillas, los ojos abiertos, la sonrisa desmoronándose en un gesto de incredulidad. Jadeó, aferrando la bolsa mientras la sangre le empapaba el abrigo. Su voz salió ronca, aún venenosa. «¿Crees que esto me acaba? ¿Crees que la verdad importa?». Samuel avanzó, el rifle aún apuntado. «No, Carver. Creo que ella importa. Y eso basta». Ayoka arrancó la bolsa de su mano, abrazándola. Los ojos de Carver se posaron en ella por última vez. Rabia y miedo se mezclaron en su último aliento. Luego su cuerpo se desplomó en el polvo, sin vida. El cañón quedó en silencio, salvo por el crepitar de las antorchas. Sus hombres se quedaron inmóviles, sin líder, mirando el cuerpo. Algunos maldijeron, otros dieron la vuelta a sus caballos y huyeron hacia la noche. Uno a uno se dispersaron,
la luz apagándose hasta que solo quedaron humo y silencio. Eli bajó la pistola, temblando. Dios nos ayude, de verdad lo matamos. Samuel se volvió, el pecho agitado, la sangre goteándole del brazo. Miró a Ayoka, aún erguida, la bolsa bien sujeta. Sus ojos se encontraron, intactos, feroces. La pelea había terminado. Pero Samuel sabía que no era un final. Era el comienzo de algo mucho más grande. El cañón yacía tranquilo tras la tormenta de disparos, el silencio roto solo por el crepitar de las antorchas moribundas y el inquieto resoplido del caballo. El cuerpo de Carver era una sombra más en el polvo, su mueca había desaparecido, su amenaza había terminado, pero el peso de su presencia persistía, espeso como el humo tras un incendio. Samuel bajó el rifle lentamente, el cañón caliente contra la palma. El brazo le palpitaba donde la bala lo había rozado, pero el dolor parecía lejano, ahogado por la sacudida de seguir con vida. Eli estaba desplomado contra una roca, respirando con dificultad, las pistolas vacías. Su habitual sonrisa burlona se había esfumado, dejando a un hombre gastado por el miedo y el arrepentimiento. Ayoka estaba en el centro de todo, el vestido rasgado, el rostro manchado de tierra, pero la espalda recta. La bolsa en su mano parecía brillar a la luz del fuego, no con oro ni joyas, sino con el peso crudo de la verdad. Samuel se acercó a su lado, la voz baja. Se acabó. Ella se volvió hacia él, la mirada firme. Para él, sí. Pero no para lo que servía. Sus palabras calaron hondo. Carver había sido un monstruo, pero solo el puño de hombres más grandes, rancheros, soldados, hombres de manos manchadas de tinta que se beneficiaban del silencio. Matarlo no había terminado la lucha. Solo había arrancado la máscara. Eli rió débilmente, tosiendo. Hablan como profetas. La verdad no cambia nada por aquí. Los hombres seguirán matando, seguirán robando. Carver se fue, sí, pero habrá otro en su lugar. La mirada de Ayoka lo cortó, feroz pero serena. Otro vendrá, pero también otro se alzará. Ese es el camino del fuego. Se extiende. Samuel estudió su rostro, el acero en su voz, y por primera vez en años sintió algo despertar más allá de la supervivencia. No solo ira o dolor, sino propósito. Se arrodilló, recogió el revólver de Carver del polvo y lo arrojó lejos. Entonces llevaremos esto a Silver Rock. Si la ley no escucha, la gente lo hará. Que vean los nombres. Que vean las pruebas. Eli negó con la cabeza, los ojos abiertos. Te colgarán. Los tribunales pertenecen a esos nombres. Entras con eso y estarás muerto antes de decir una palabra. La mandíbula de Samuel se endureció. Entonces me colgarán, pero la verdad no. Ayoka se acercó y puso su mano sobre su brazo sano. Su tacto era ligero, pero su voz firme. No nos colgarán. Hablaremos juntos. Samuel sostuvo su mirada y, por una vez, no dudó. Al amanecer enterraron a Carver en el cañón, sin marca, el desierto como única tumba. Eli murmuró algo sobre desperdiciar buenas balas, pero Samuel lo ignoró. Hombres como Carver no merecían canciones ni piedras. El polvo era suficiente. El camino a Silver Rock fue largo y silencioso. La tierra se extendía amplia, implacable. Pero Samuel sentía cada milla de otro modo, no como un exilio, sino como el peso de algo más grande que él mismo. Ayoka cabalgaba cerca, la mano sin apartarse de la bolsa. Cuando por fin la silueta del pueblo se alzó del desierto, Samuel sintió que la garganta se le cerraba. Las calles no los recibirían con agrado. La sombra de Carver también permanecía allí, en cantinas, en cuartos traseros, en los bolsillos de hombres que sonreían con cuchillos tras los dientes. Pero Ayoka se enderezó en la silla, el mentón en alto, la mirada fija en el pueblo. Nos escucharán, dijo. Aunque intenten no hacerlo. Samuel le creyó. Al pasar los primeros edificios, los rostros se volvieron curiosos, cansados.
Los susurros siguieron. Ese es Hart. Esa es la chica. ¿No los cazaba Carver? Samuel desmontó despacio, ayudando a Ayoka a bajar. Sus pies tocaron el suelo con fuerza tranquila. Caminó al frente, aferrando la bolsa, cada paso resonando más fuerte que los murmullos. Samuel la siguió, el rifle a la espalda. Eli iba detrás, como una sombra de duda. Entraron en el corazón de Silver Rock, donde el juzgado se alzaba imponente, sus puertas cargadas con el peso de una ley corrompida. La gente se reunió, atraída por algo que aún no comprendía. Ayoka se detuvo en los escalones y se volvió hacia ellos. Su voz se elevó, clara como el viento del desierto. Estos son los nombres de los hombres que vendieron tierras que no eran suyas, que quemaron hogares, que hicieron pasar hambre a familias, que les mintieron mientras llenaban sus bolsillos de oro. Alzó la bolsa. Esta es su verdad, y ahora es suya. La multitud se agitó, la ira extendiéndose como fuego en pasto seco. Samuel sintió el cambio, la incertidumbre convirtiéndose en rabia, el silencio rompiéndose en voces. La verdad sí tenía poder. Eli murmuró: Dios nos ayude a todos. Pero Samuel solo miró a Ayoka, el orgullo ardiendo en su pecho. Había enfrentado lobos, leones, hombres como Carver, y seguía en pie. Por primera vez en años, Samuel sintió aligerarse el peso de su pasado, no borrado, sino llevado hacia algo nuevo. Pasara lo que pasara después, juicio, guerra, redención, sabía que lo enfrentarían juntos. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal para más relatos poderosos de coraje y supervivencia, donde cada elección pesa y cada voz puede cambiarlo todo. Y si quieres seguir caminando con nosotros, mira la siguiente historia que te espera. Es una que no olvidarás.